Hola a todos, soy Elena de España Watches, bienvenido a nuestro canal. ¿Te ha pasado que no consigues diferenciar entre el nuevo GMT con el antiguo modelo? ¿Te ha entrado la duda de si comprar este reloj es una buena opción o no? Nosotros vamos a responder a todas tus dudas sobre este reloj Rolex GMT Master 2, conocido también como Bad Girl. Vamos a empezar con un unboxing. El reloj viene metida en la caja original. Dentro de ella viene el reloj, un manual de instrucciones y la tarjeta de garantía. En esta tarjeta tiene que aparecer la referencia del reloj, el número de serie y la fecha de compra que coincide con la fecha que se inicia la garantía. Ahora hablaremos un poco de la historia. El Rolex GMT Master 2 fue primero introducido al público en 2012 con el nombre de Batman, llamándose así por su bisel de cerámica azul y negro, y fue el primer reloj con el que consiguieron crear un bisel bicolor de Cerachrome. La función que tiene este modelo GMT se refiere a la posibilidad de ajustar el bisel de las 24 horas de manera que la aguja GMT nos indique la hora correspondiente a la ciudad del mundo que queramos. Especialmente útil para aquellas personas que necesiten viajar al extranjero. En 2019, 6 años después del lanzamiento original, el reloj recibió actualizaciones internas y externas, resultando en el modelo que tenemos hoy, el Rolex GMT Master 2 Bad Girl. Ahora vamos a diferenciar el nuevo modelo con el antiguo. Personalmente pienso que el nuevo es mucho mejor. Esto se debe a que este nuevo modelo GMT Master incluye cambios en el brazalete, pasando de Oyster a Jubilee, de acero inoxidable de 5 eslabones, aportando una mayor elegancia, más resistente al desgaste y duradero. En cuanto a la caja, también se ha rediseñado para una sensación más refinada en la muñeca con un diámetro de 40 milímetros. En cuanto a las actualizaciones internas, se incorporó un nuevo calibre, el 3285, que ofrece mejoras fundamentales en términos de precisión, conveniencia, durabilidad y exactitud. Además, tiene una mayor resistencia al choque y a los campos magnéticos. En la parte de la esfera maxi del reloj presenta un nuevo Chroma Light, que le da un llamativo brillo azul hasta 8 horas en la oscuridad. Ahora voy a hablar de un tema que os puede interesar más. Este reloj está valorado en 9.200 euros en la página oficial de Rolex. En otras plataformas ha llegado a precios hasta 17.000 a fechas de hoy y continúa creciendo, por lo que se trataría de una muy buena inversión. Este reloj siempre será valorado por su historia, funcionalidad, belleza y prestigio. Este es el review del Rolex con referencia 126710BLNR. Espero que os haya ayudado este vídeo a conocer mejor el reloj y finalmente agradeceros por habernos visitado. Si os interesan otras marcas de relojes u otros estilos, déjenos un comentario que nos servirá de guía para futuras actualizaciones. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para seguir viendo nuestros futuros vídeos. Si tiene alguna pregunta puede ponerse en contacto con nosotros a través de los comentarios en YouTube, nuestras redes sociales o por nuestro correo electrónico. En España Watches ofrecemos los mejores precios y las mejores recomendaciones. ¡Hasta pronto!